¿Alguna vez has sentido que tu vida es una prueba constante? Hoy conocerás la historia de dos jóvenes humildes. Una mujer que fue abandonada por sus padres siendo apenas una niña, y un hombre que creció sin familia, alimentado únicamente por la fe y el trabajo duro. A pesar de su soledad, lograron levantar una panadería que dio de comer a toda una ciudad. Antes de sumergirnos en este relato, si crees que las historias de fe pueden iluminar el camino de otros, te invito a compartir este mensaje y a suscribirte. Cada vez que lo haces, ayudas a que una semilla de esperanza llegue más lejos. Que Dios bendiga tu generosidad. Si ellos, sin riquezas ni estudios, pudieron hacerlo con disciplina, fe y perseverancia, ¿qué es lo que te detiene a ti? Quédate hasta el final, porque lo más poderoso de esta historia no sucede cuando alcanzan la prosperidad, sino cuando deben decidir a quién perdonar. Esta historia te hará ver tus propias pruebas con nuevos ojos. En una ciudad antigua, rodeada de altas colinas y caminos de tierra, vivían Rebeca y Elías, dos jóvenes forjados por la pobreza y la soledad. Ella, hija del abandono, había aprendido a sobrevivir en los callejones del mercado, vendiendo pan que horneaba en un viejo horno comunitario. Él, dejado en un orfanato desde bebé, creció entre oraciones, trabajo duro y el anhelo de un día tener un hogar propio. Ambos tenían 19 años y, aunque el destino parecía haberles robado todo, aún conservaban lo esencial, esperanza y propósito. Vivían uno frente al otro, en casitas de adobe y techo de paja, en el barrio más pobre de la ciudad. Desde que se conocieron, siendo apenas adolescentes, se prometieron que el pasado no dictaría su futuro. Cada amanecer, cuando el sol cruzaba las puertas del mercado de la villa, se encontraban junto al horno comunitario. El aire olía a trigo molido, a aceite y a brasas encendidas. Rebeca amasaba con un ritmo suave, golpeando la masa con precisión mientras tarareaba una melodía que recordaba de su infancia. Elías, con los antebrazos fuertes y la mirada concentrada, medía el agua y el aceite con cuidado. No necesitaban muchas palabras. El silencio entre ellos estaba lleno de entendimiento. Soñaban con abrir una panadería llamada Aurora, un lugar donde los huérfanos pudieran aprender un oficio y donde cada pan tuviera un propósito. El primer pan del día será para el pobre, solía decir Rebeca. Y Elías siempre respondía con una sonrisa cansada, y el último, para agradecer a Dios. Pero frente a ellos, en el barrio noble de la colina, vivía Rodolfo, un joven estudiante de familia rica, tan altivo como sus sandalias nuevas. Su padre comerciaba con especias, su madre tejía sedas, y todos decían que su hijo un día serviría en el gobierno de la ciudad. Cada vez que pasaba por el mercado y veía a Rebeca y Elías trabajar, cubiertos de harina, soltaba una carcajada. «Mírenlos», decía con desprecio, dos miserables soñando con un negocio. La vida no está hecha para los pobres, sino para los preparados. Elías levantaba la mirada sin perder la calma. Rodolfo, el pan se hace con fuego y paciencia, respondía. Y eso no se aprende en los libros. Rebeca sonreía y añadía con voz suave, el corazón humilde escucha lo que el orgullo jamás entenderá. Rodolfo se reía con burla. Pueden hablar de fe todo lo que quieran, pero yo estudio las leyes de la ciudad. Yo seré administrador de muchos, y ustedes seguirán aquí, sudando entre el polvo. Elías lo observó con serenidad. Quizás tú tengas estudios, Rodolfo, pero nosotros tenemos algo que no se enseña en las escuelas, disciplina, fe y la decisión de no rendirnos. La voz de Rebeca, aunque tranquila, era firme. El tiempo mostrará quién llega más lejos, el soberbio con riquezas o el humilde con propósito. Rodolfo soltó una risa hueca y se alejó, moviendo la cabeza con arrogancia. Pero sus palabras no apagaron el fuego de los dos jóvenes. Al contrario,
Encendieron una llama más profunda, la de demostrar que los límites no están en la sangre ni en el apellido, sino en la fuerza del corazón que se atreve a creer. Esa misma tarde, el mercado hervía de vida. Los vendedores gritaban precios, los burros arrastraban sacos y el sonido de los martillos se mezclaba con el murmullo de la gente. Elías, con el sudor en la frente, amasaba con fuerza. Rebeca, con las mangas arremangadas, moldeaba pequeños panes redondos con una sonrisa serena. Trabajaban en perfecta armonía, como si el trabajo fuera una oración compartida. Algunos comerciantes se detenían a observarlos. «Míralos», murmuró uno, «trabajan más duro que cualquiera de nosotros». Otro añadió, «El Altísimo está con ellos». Solo alguien con fe puede sonreír mientras tiene las manos vacías. Elías suspiró. «A veces siento que el mundo quiere que nos rindamos, Rebeca». Ella levantó la mirada y respondió con calma, «El mundo puede querer eso, pero Dios todavía no ha dicho que nos detengamos». Él sonrió. «Cada pan que horneamos es una piedra más en el camino de nuestro sueño». Al caer la noche, cuando el horno se apagó, los dos se sentaron frente a la puerta de su pequeño taller. El aire olía a pan y a cenizas. Rebeca partió un trozo de pan y lo compartió con Elías. El atardecer doraba sus rostros cansados. «¿Te imaginas, Rebeca?», dijo Elías. «Un día tendremos nuestro propio horno, con aprendices, y le daremos trabajo a los que nadie quiere contratar». Rebeca sonrió. «Y el primer pan de cada día será para los pobres». Elías asintió. «Sí. Y ese día, cuando hablen de nosotros, no dirán, los huérfanos del mercado, sino, los que nunca se rindieron». Ambos se quedaron en silencio, observando cómo las primeras estrellas comenzaban a brillar. El viento movía las antorchas y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Rebeca miró al cielo y dijo en voz baja, «Dios no mira cuántas riquezas tienes, sino cuánto amor pones en lo que haces». Esa noche, mientras regresaban a casa, se cruzaron con Rodolfo en la calle principal. Su túnica blanca y sus pergaminos perfumados contrastaban con la sencillez de los dos panaderos. Al verlos, sonrió con desdén. «Miren a los soñadores del polvo. Su ropa huele a humo, sus manos a harina. Mientras ustedes trabajan como esclavos, yo estudio las leyes de los gobernantes. Algún día me verán sentado entre los poderosos, y ustedes seguirán encendiendo hornos en la oscuridad». Elías lo encaró. «El olor del pan se quita con agua, Rodolfo, pero el hedor del orgullo no lo borra ni el incienso más caro». Rodolfo frunció el ceño y siguió su camino, dejando tras de sí un rastro de perfume y soberbia. «Déjalo, Rebeca», dijo Elías con serenidad. «Algún día entenderá que el oro más puro es el que ha pasado por el fuego». Ella sonrió levemente y escribió en su tablilla de cera, «Y nosotros ya estamos en el fuego, amigo». El viento sopló fuerte esa noche, y el aroma del pan recién hecho se mezcló con el murmullo de las oraciones. Nadie lo sabía aún, pero esa era la primera chispa del milagro que estaba por venir. El silencio cubría la aldea como un manto sagrado. Rebeca estaba sentada junto al horno apagado, observando las brasas que aún respiraban un poco de luz. Elías entró cansado, con los pies cubiertos de polvo. Habían trabajado todo el día, pero en su interior había una inquietud que el cansancio no calmaba. «Rebeca», dijo en voz baja. «Trabajamos duro, pero siento que no sabemos cómo avanzar. Hacemos pan, sí, pero no tenemos un plan, no entendemos cómo convertir nuestro esfuerzo en algo duradero. Parece que siempre caminamos, pero sin saber hacia dónde». Rebeca lo miró con ternura y tomó su tablilla de cera. Escribió despacio, «No necesitamos más fuerza, necesitamos dirección».
Elías asintió, comprendiendo. Tienes razón. Tal vez debamos pedir ayuda. Rebeca volvió a escribir con trazo firme, Dios guía a quien se humilla. Entonces, ambos se arrodillaron frente al horno apagado, aquel que tantas veces había sido su sustento, y comenzaron a orar. Las paredes del taller parecían escuchar cada palabra. Elías, con la frente pegada al suelo, susurró con el alma abierta, Señor, gracias porque incluso en la escasez nos das pan cada día. Gracias por este trabajo que nos dignifica. Pero te pedimos, Padre, enséñanos el camino correcto. Enséñanos a crecer sin perder la fe, a prosperar sin olvidar el amor y a servirte en cada obra de nuestras manos. Rebeca permanecía con los ojos cerrados en silencio absoluto, pero su oración sin voz parecía subir más alto que el humo del horno. Cuando terminaron, una brisa suave entró por la ventana, moviendo las cenizas como si un soplo invisible respondiera a su plegaria. Ambos se miraron con lágrimas contenidas, sabiendo que su oración no quedaría sin respuesta. Al amanecer, Rebeca escribió en su tablilla, Hoy buscaremos respuestas. Elías sonrió, se puso la túnica más limpia que tenía, tomó un trozo de pan como ofrenda y dijo, Hoy no iremos al mercado, iremos a la ciudad alta. Dicen que allí vive una mujer sabia llamada Doña Mara, una viuda que enseña a los jóvenes el arte de la prudencia y de la fe. El camino hacia la colina era largo y empinado. Al llegar al gran portón norte, los guardias los miraron con curiosidad, pero al ver el pan envuelto en lino y la humildad en sus ojos, los dejaron pasar. La ciudad alta era otro mundo, calles limpias, tiendas de perfumes y estudiantes que caminaban erguidos, evitando mirar a quienes vestían con sencillez. Finalmente, un anciano que vendía dátiles les indicó una casa simple con una lámpara encendida en la entrada. Allí vive Doña Mara, dijo. Sus palabras son como bálsamo y fuego. Curan, pero también corrigen. Llamaron a la puerta. Una voz suave respondió desde adentro, entren. Vieron a una mujer de rostro marcado y ojos profundos. Sobre la mesa había rollos de pergamino, cuentas de barro y un cuenco de aceite. ¿Qué buscan?, preguntó sin levantar la vista. Elías habló con respeto. Buscamos sabiduría, señora. Soñamos con levantar un taller donde el pan que horneamos no sea solo alimento, sino bendición. Pero no sabemos cómo empezar. Doña Mara levantó la mirada y los observó en silencio. Luego señaló el pan que Rebeca sostenía. ¿Traen una ofrenda? Rebeca asintió y se lo entregó. La mujer partió el pan en tres, lo probó, cerró los ojos y sonrió. Este pan está hecho con esfuerzo y esperanza. Cuando el pan tiene alma, Dios siempre lo multiplica. Siéntense. Los tres se acomodaron alrededor de la mesa. Doña Mara habló despacio, con la sabiduría de quien ha aprendido en la escasez. Jóvenes, muchos buscan riquezas, pero pocos buscan principios. Antes de multiplicar el dinero, es preciso multiplicar la disciplina. El Eterno no bendice las manos sucias, ni las mentes vacías. Voy a decirles 3 cosas que he aprendido, continuó. Y si las guardan, jamás les faltará el pan. Primero, separen siempre la primicia. De cada 10 panes, uno debe ser para Dios o para el necesitado. Ese pan, aunque no se venda, atraerá más bendición que 1000 monedas. Segundo, trabajen con constancia. El éxito no llega a quien corre, sino a quien persevera. Y tercero, no se rodeen de los que se quejan, sino de los que construyen. La pobreza no vive en el bolsillo, sino en la mente. Rebeca escribió una pregunta, ¿y si el camino es difícil? Doña Mara sonrió y respondió, entonces, recen más fuerte y trabajen mejor. Las pruebas no son castigos, son exámenes.
Quien la supera, se fortalece. A veces siento que el mundo no nos da un lugar, señora, dijo Elías. Doña Mara apoyó la mano sobre la mesa y dijo con voz firme, Dios no necesita permiso del mundo para bendecirlos. Él solo espera que ustedes hagan su parte. No busquen la puerta abierta. Construyan la suya. Doña Mara se levantó, les entregó un pequeño saco de lino con algunas monedas y dijo, esto no es limosna, es una semilla. Cada vez que ganen algo, separen el 10%. No importa lo poco que sea, lo importante es la disciplina. Guárdenlo como si fuera santo, y verán su vida crecer como el trigo bajo la lluvia. Salieron de aquella casa con el corazón en llamas. Hoy ha comenzado nuestro verdadero trabajo, escribió Rebeca. Elías asintió. Sí, ahora ya sabemos hacia dónde caminar. Durante los días siguientes, algo había cambiado. Con cada ganancia, separaban una moneda y la guardaban en una vasija de barro, marcada con un simple símbolo, semilla. Pasaron los meses, y el mercado entero comenzó a notar que su pan tenía otro sabor, más ligero, más dulce, casi celestial. Solo ellos sabían la verdad, era la constancia. Cada amanecer, antes de encender el fuego, oraban. Cada anochecer, separaban el 10%. Y cuando sobraba algo, llevaban un pan al huérfano o al anciano que no podía trabajar. Pronto, la gente comenzó a llamarlos los que dan pan y esperanza. Pero un invierno riguroso cayó sobre la región. El trigo escaseó y el precio de la harina se duplicó. Una noche, Rebeca escribió, ¿y si dejamos de separar la semilla por un tiempo? Elías la miró con tristeza. Si dejamos de sembrar cuando haya escasez, ¿cuándo nacerá el trigo? Al día siguiente, un anciano viajero llegó al mercado, empapado y con los pies heridos. Pidió un trozo de pan. Elías le entregó el último que les quedaba. El anciano lo bendijo, comió y, antes de partir, dejó sobre la mesa una pequeña piedra de ámbar. Guárdenla, dijo. Les recordará que la providencia visita primero a los generosos. Con la primavera, un mercader que había probado su pan les hizo una propuesta, abrir un puesto cerca de la iglesia principal. Aceptaron, y el nuevo horno se encendió donde miles de peregrinos pasaban cada semana. La vasija de la semilla crecía lentamente, y la fama de su pan se esparcía como aroma en el viento. Un día, Rodolfo, el joven estudiante que se había burlado de ellos, se acercó. Su túnica, antes impecable, estaba desgastada. Necesito trabajo, dijo con voz débil. Nadie confía ya en mí. Elías lo miró con compasión. El horno tiene lugar para quien quiera aprender. Rebeca escribió en su tablilla, aquí no juzgamos a los caídos, solo enseñamos a levantarse. Rodolfo bajó la cabeza. Después de todo lo que les dije. ¿Ustedes me perdonan? Elías sonrió. No te perdonamos por lo que fuiste, sino por lo que aún puedes llegar a ser. Esa tarde, el horno ardió más fuerte que nunca. La gente observaba maravillada cómo el estudiante de la colina ahora trabajaba junto a los dos que antes había despreciado. Con los años, la pequeña panadería se convirtió en la Casa Aurora, un lugar donde los huérfanos encontraban un oficio, los pobres encontraban pan y los cansados, esperanza. Doña Mara, la viuda sabia, los visitó una última vez. Vean, les dijo, el Eterno no necesita manos perfectas, sino corazones dispuestos. Les entregó su anillo de plata. Cuando yo falte, recuerden esto, la sabiduría no se guarda, se transmite. El anillo quedó colgado sobre el horno, y cada nuevo aprendiz lo tocaba antes de comenzar su jornada. Años después, cuando Rebeca y Elías eran ancianos, su historia se contaba en las plazas como un ejemplo de fe, disciplina y amor.
Cuando alguien preguntaba cómo lo habían logrado, Elías sonreía y decía, no éramos fuertes ni sabios, solo fuimos fieles en lo poco. El sol se alzaba ahora sobre una ciudad diferente, donde antes había polvo y hambre, ahora olía a pan recién hecho. Rebeca y Elías, ya con el cabello blanco, caminaban despacio entre los aprendices. En la pared pendía el anillo de plata de doña Mara, y bajo él, una inscripción escrita por Rodolfo, el pan del justo alimenta el cuerpo y el alma. Cada amanecer, reunían a los jóvenes y repetían la enseñanza que los había guiado, de cada 10 panes, uno será para el pobre. De cada moneda, una para la semilla. Y de cada día, un momento para agradecer. Rodolfo trabajaba a su lado sin descanso. Un día, se acercó a Elías. ¿Cómo pudiste perdonarme? Yo los insulté, los desprecié, y aún así me abriste la puerta. Elías sonrió. Porque cuando Dios nos perdonó a nosotros, no preguntó cuántas veces habíamos caído. Rebeca, que escuchaba, escribió en su tablilla, el fuego que nos quemó también nos enseñó a dar calor a otros. Rodolfo lloró en silencio, por primera vez, con lágrimas de gratitud. Una tarde, cuando el cielo se tiñó de oro, Rebeca y Elías se sentaron frente al horno original. ¿Recuerdas, Rebeca?, dijo Elías con voz temblorosa. Todo comenzó con un pan y una oración. Ella tomó su tablilla y escribió, y con la promesa de no rendirnos. El anciano sonrió. Dios nos ha sido fiel. Esa noche, Rebeca se durmió en paz para siempre. Al amanecer, Elías comprendió que su compañera había partido. Puso entre sus manos un pequeño trozo de pan y susurró, el pan del silencio nunca dejó de hablar. Rodolfo, ya maduro, asumió la dirección de Aurora. Cada mañana, tocaba el anillo de doña Mara y decía, por los que creen cuando nadie los ve. Y los hornos se encendían. Décadas después, los ancianos contaban su historia en las plazas. Decían que cuando los peregrinos pasaban por la ciudad y probaban el pan de Aurora, sentían una paz que no venía del sabor, sino del ejemplo. La iglesia principal mandó grabar una inscripción sobre la puerta del taller, la fe convierte el esfuerzo en bendición, y la generosidad hace eterno lo humilde. Y así, el legado de Rebeca y Elías se hizo más grande que el pan que horneaban, porque demostraron que el verdadero milagro no es vencer la pobreza ni las limitaciones, sino mantener limpio el corazón mientras el fuego del trabajo arde cada día. Si has llegado hasta aquí, amigo mío, recuerda esta enseñanza. No hay mayor obstáculo que la falta de fe, ni riqueza más duradera que la disciplina y el amor al prójimo. Guarda tu parte, trabaja cuando nadie te vea y comparte tu pan con quien tiene hambre. Hazlo, y tú también verás nacer tu propia aurora. Y si esta historia ha tocado tu corazón, compártela. Porque las historias que transforman continúan vivas mientras alguien crea en ellas. Que la paz y la bendición de Dios te acompañen siempre.